Bienvenidos y bienvenidos a esta exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un material bastante particular, ¿no? Son extractos de un devocional Sí, de 71 días. Se llama 71 días de conquista. Y este texto, bueno, está directamente vinculado a un movimiento que se conoce como invasión del amor de Dios. exacto. Nuestra misión hoy es, pues, desentrañar un poco las ideas clave, las prácticas que propone, la visión del mundo que se respira en estas páginas. Ujú. Es una mirada a una forma muy, muy específica de entender y practicar la fe, y también la acción comunitaria. Ok, vamos a sumergirnos en esto. Precisamente, vamos a analizar cómo este devocional busca, digamos, preparar a sus lectores, espiritualmente hablando, claro, para ser parte activa de ese movimiento. Claro. Nos centraremos en los conceptos que se repiten una y otra vez, y en las acciones concretas que sugiere. La idea es entender qué define a este movimiento. ¿Y cuáles son sus pilares, no? Exacto. ¿Cuáles son los pilares que lo sostienen? Siempre basándonos en lo que nos dicen estos textos que tenemos. Bueno, para empezar, ¿qué es exactamente esta invasión del amor de Dios? Porque suena potente. Suena potente, ¿sí? Los textos la definen como un movimiento global, centrado en oración y evangelismo, y le añaden el calificativo de sobrenatural. Ajá. Mencionan la participación de iglesias en muchísimos lugares: América Latina, Estados Unidos, Europa, África, Asia. O sea, alcance mundial. Y parece que un concepto fundamental es la unidad. Hablan de cientos de miles de personas orando al mismo tiempo Sí. o realizando eventos evangelísticos simultáneos en miles de lugares. Eso es logísticamente complejo, me imagino. Sí, y ese énfasis en la unidad coordinada es muy interesante. El propio texto introductorio sugiere que esta sincronización, hacer, dicen ellos, todos juntos la misma actividad en idéntica fecha, le da un extraordinario poder extra a lo que hacen. O sea, no es solo sumar, es multiplicar. Exacto. Lo que se plantea es que la acción colectiva, unificada y simultánea, amplifica la efectividad espiritual. No es solo sumar esfuerzos, sino, como dices, multiplicarlos. Hablan de una armonía de unidad en medio de la diversidad. Eso sugiere que diferentes iglesias, quizá de distintas denominaciones, pueden participar juntas. Así parece indicarlo, ¿sí? Bueno, el devocional dura 71 días. Obviamente no podemos ir día por día aquí, No, sería larguísimo. pero sí identificamos temas centrales que se repiten. Si los agrupamos, creo que podemos entender mejor la propuesta general. ¿Te parece? Me parece perfecto. Un primer gran bloque temático, diría yo, es la motivación y la actitud interna que se espera del participante. Ujú. Por ejemplo, desde el primer día, el día 1, se establece que la meta principal, lo que más alegraría a Jesús, según el texto, es la salvación de las personas. Ese es el norte. Y esa motivación debe tener una calidad específica, ¿no? Se insiste mucho, por ejemplo, en el día 4, en que el motor debe ser el amor. Amor a Dios y amor a las personas. Exacto. Y no la competencia o buscar reconocimiento personal. De hecho, llega a afirmar, y es una frase fuerte: el poder más fuerte que existe sobre la tierra es el amor. ¡Wow! O sea, no se trata solo de qué hacer, sino sobre todo de cómo y por qué hacerlo. Justamente. Otro día, el 18, recalca la importancia de servir con alegría. Cita incluso textos del Antiguo Testamento sobre las consecuencias negativas de servir a Dios sin gozo. Fíjate, Y luego, en el día 44, aparece un concepto interesante: la fortaleza en el ánimo. Usa una palabra griega, hupomoné, ajá, que describe como una especie de resistencia anímica, un aguantar alegres con esperanza. Y dice que esta fortaleza se alimenta de la relación con el Espíritu Santo, de creerle a Dios y de cuidar los pensamientos. Es todo un trabajo interior. se ve un hilo lector muy claro, ¿no? El estado interior es crucial para la acción exterior. El texto afirma, creo que es el día 53, que Dios busca y unge, o sea, capacita espiritualmente a los corazones misericordiosos, No a los egoístas. no a los egoístas. Se vuelve a insistir en el amor, en el día 58, que debe ser paciente, benigno, no buscar lo propio, porque eso es lo que, finalmente, dicen ellos, gana el corazón de la gente. Y se cierra el círculo. Creo que es el día 68, indicando que la motivación última debe ser la compasión, el deseo de suplir las necesidades de otros, como lo hacía Jesús.
Sí. Lo que emerge con fuerza es esta conexión directa, ¿no? Entre cómo está el participante por dentro y cuán efectiva será su acción por fuera. El amor, la alegría, la misericordia, esa fortaleza anímica. Ujú. No se presentan como simples sentimientos deseables, sino como condiciones casi indispensables para que funcionen la unción y el poder que mencionan constantemente. Es una preparación espiritual profunda. Totalmente. Se construye un fundamento actitudinal y emocional que se considera esencial para llevar a cabo la misión que describen. No es solo técnica, es una cuestión de corazón y espíritu, según esta visión. Y ahora entramos en un terreno que, debo decir, me pareció particularmente central y llamativo en estos textos. A ver, El tema del poder y la autoridad espiritual. Ya desde el día 2 se pide a Dios denuedo. ¿Qué es eso? Lo describen como una valentía audaz para hablar de su fe sin timidez. Pero esperan que esa valentía esté respaldada por poder sobrenatural. Mencionan específicamente sanidades, señales y prodigios como acompañamiento. No son solo palabras. y esa valentía se enmarca en lo que presentan como una confrontación espiritual. Hay un pasaje clave, el día 9, que habla de la necesidad de vestir toda la armadura de Dios, La armadura completa. completa, para poder estar firmes contra lo que llaman acechanzas del diablo. Y detallan las piezas: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe. El yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Exacto. Claramente se percibe una visión del mundo donde hay una lucha espiritual activa y real. Y aquí aparece un concepto muy específico. Atar al hombre fuerte. Día 10. Sí, ese es fuerte. Se explica como una estrategia para neutralizar una potestad espiritual que, según interpretan ellos, domina un territorio, una ciudad, una nación. Ajá. Una vez atado, dicen, se pueden saquear sus bienes, que interpretan como liberar a las personas que estaban bajo su influencia. Incluso proponen una acción coordinada global para hacer esto. Wow. Lo fascinante es cómo conectan esto con la idea de una victoria ya consumada. El día 11 afirma que el enemigo ya fue vencido y despojado de su autoridad en la cruz por Jesús. Ah, o sea que no es luchar para ganar. Exacto. Por lo tanto, la tarea de los creyentes no sería tanto luchar por la victoria, sino más bien ejecutar o administrar una victoria que legalmente, según ellos, ya les pertenece. Exacto, y ahí entra de lleno el concepto de autoridad. Varios días, como el 12 y el 14, explican su creencia de que Jesús recuperó la autoridad espiritual perdida por Adán y la delegó a la Iglesia. Ujú. Hay un énfasis muy fuerte en ejercer esta autoridad legal. Otro día, el 13, habla de hacer decretos de autoridad, Decreto, sí. afirmando que lo que los creyentes aten o desaten en la tierra tendrá un efecto correspondiente en el cielo, y lo aplican tanto a territorios como a vidas personales. Es un lenguaje muy directo sobre intervenir en lo espiritual. Y esta noción de autoridad delegada impregna todo su enfoque de evangelismo. El día 19 describe lo que llaman evangelismo eficaz y le atribuye 5 características. A ver, Debe ser de poder, ungido, con esa capacitación divina que mencionábamos, inteligente, en fe y apasionado. o sea, completo. Completo. La clave, insisten, no son solo las palabras persuasivas, sino la demostración de poder. El día 25 lo reitera: predicar con demostración del Espíritu y de poder. Para que la fe no se base en sabiduría humana. Exacto, sino en el poder de Dios. Hacen una distinción muy marcada entre convencer, que ven como algo humano, y convertir, que ven como algo divino. De hecho, hablan abiertamente de una confrontación de reinos. Día 33. Sí, La idea es que establecer el reino de Dios implica necesariamente desplazar al reino de las tinieblas, y para eso se usa la autoridad delegada. ujú, Y no es algo abstracto, ¿eh? El día 40 dice que este poder actúa en y a través de los creyentes, aunque sean imperfectos. Hay una frase muy potente. Dios anhela ser en nosotros tan poderoso como lo es en sí mismo. la vara se pone alta, ¿sí? Otro pasaje, el día 45, afirma que los creyentes son enviados al mundo como fue enviado Jesús, ¿Como Jesús? lo que interpretan como tener la misma unción y autoridad para hacer las obras que Él hizo, e incluso, dicen, aún mayores. ¡Wow! ¿Y cómo se accede a ese poder?
Lo explican. Sí, lo detallan en el día 50. Mencionan la intimidad con el Espíritu Santo, el ayuno y la oración, la obediencia a Dios y un concepto que llaman muerte al yo. ¿Negarse a uno mismo? Exacto, negarse a uno mismo. Son como las claves para apropiarse de ese poder sobrenatural. Incluso en la etapa de seguimiento de los nuevos creyentes, esta autoridad es central. El día 67 anima a los que ayudan a los nuevos, los consolidadores, Ujú. a ejercer autoridad espiritual sobre el enemigo que, según el texto, intenta oprimirlos o hacerlos dudar. O sea, la lucha sigue. Sin duda, este es un pilar fundamental del devocional. Configura una visión del mundo donde la lucha espiritual es una realidad activa y los creyentes tienen un rol protagónico y poderoso. Sí, Conceptos como atar al hombre fuerte, confrontación de reinos y autoridad legal delegada son centrales. Y es muy interesante cómo vinculan directamente la disciplina personal, fe, santidad, obediencia, con la capacidad de ejercer esta autoridad y manifestar poder. claro. La distinción entre la persuasión humana y la demostración divina es realmente crucial en su planteamiento. Entonces, ¿cómo se ve todo esto en la práctica? O sea, oración, evangelismo y consolidación, porque el devocional está lleno de acciones concretas. Muchísimas. Retomando la idea de unidad, por ejemplo. Citan un pasaje del Antiguo Testamento, creo que Levítico, en el día 3, para argumentar que la unidad multiplica exponencialmente el poder espiritual. Dicen, 5 de ustedes perseguirán a 100. Y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Sí, es una progresión geométrica casi. Exacto. Y se vincula el servicio con la recompensa divina. El día 5 menciona que Dios viene con su galardón para recompensar a cada uno según su obra, Ajá. sugiriendo que el servicio hecho por amor tiene consecuencias positivas, tanto aquí como en la eternidad. Hay una motivación de recompensa también, claramente. La acción práctica parece muy orientada a responder a las necesidades que perciben alrededor. Un día, el 6, llama a ser la respuesta al clamor y sufrimiento del entorno. Ujú. Otro, el 7, insiste en hablar de Dios con demostración, usando los milagros como una señal específica para los no creyentes. Y el ayuno, en el día 8, se presenta como una herramienta espiritual poderosa para desatar ligaduras, soltar cargas, como para preparar el camino para la acción. Se describe un proceso casi estratégico, ¿no? Después de ejercer autoridad y tomar territorios espiritualmente, como dicen en los días 14 y 15, ¿Sí? esperan cielos abiertos, una mayor facilidad para que la gente responda al mensaje, y se fomenta una generosidad en la acción. Usan el ejemplo de Jesús sanando a 10 leprosos aunque solo uno volvió. Así, ese ejemplo. Ujú. En el día 16, para animar a orar por sanidad y liberación motivados por amor, sin importar si la persona se convierte o agradece inmediatamente. Hazlo igual. El enfoque es amplio. Se anima a buscar a los que parecen sin esperanza. Día 17. Se detalla el propósito de la unción del Espíritu. Día 20. Dar buenas nuevas, sanar corazones rotos, liberar cautivos, dar vista, liberar oprimidos. Es una lista de acciones muy concretas. Muy enfocada en aliviar el sufrimiento. Exacto. Y se conecta la experiencia personal de ser consolado por Dios con la capacidad de consolar a otros. Día 21. Como un ciclo. También se aborda la perseverancia. Frente a la oración por sanidad que no es instantánea, usan el ejemplo de Jesús sanando a un ciego en 2 etapas. Creo que es el día 22. Sí, para animar a seguir intentando, a no desistir. Y se subraya la importancia de la guía divina para saber a dónde ir o a quién hablar. Como en el caso de Felipe y el etíope. Día 23. La escucha de la voz de Dios es parte de la estrategia. Y dan herramientas específicas para la oración. Dicen que orar usando la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la hace más poderosa. Día 24. Ajá. Animan a presentar a Dios como un Padre amoroso, en contraste con imágenes religiosas quizá más distantes. Día 27. Y la oración de madrugada, día 28, la mencionan como un momento clave para lograr rompimientos espirituales. La urgencia es otro tema recurrente. Se cita a Jesús diciendo, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Día 29. Sí, y que los campos ya están blancos para la siega, transmitiendo la idea de que es el momento oportuno y apremiante para actuar. Ya, ahora. Definen la oración de fe, día 31, como aquella basada en promesas bíblicas específicas. Esa es la eficaz.
dicen. Y describen la intercesión de conquista, día 32, al estilo de Nehemías, un proceso que incluye preparación, perseverancia, humildad y declarar la palabra sobre la situación. Vuelve a aparecer el tema de la autoridad con las llaves del reino. Día 34. Ujú. Que dicen se reciben por revelación de quién es Cristo y se activan al atar y desatar. Y mencionan una práctica concreta ligada a la campaña, una vigilia de oración de 24 horas. Sí, el día 35. Para interceder por todas las peticiones recogidas durante la campaña evangelística. Es muy sistemático. La parábola del sembrador, días 37 y 38, la aplican directamente al proceso de evangelismo y, muy importante, a la consolidación. Que es como llaman al seguimiento de los nuevos creyentes, ¿no? Exacto. Describen los diferentes tipos de terreno o corazones y enfatizan la necesidad de trabajar la buena tierra, cultivar, regar con oración, quitar espinos, preocupaciones, orgullo, etc. Y discipular para asegurar que el fruto permanezca. Es un seguimiento activo. La escala de la acción también parece importante. Se resalta el valor de las convocatorias masivas, día 51. Usan el ejemplo de Elías en el Monte Carmelo. Para que muchos sean testigos del poder de Dios. Y presentan a los creyentes como la buena semilla que Dios siembra en el mundo para bendecirlo. Día 52. Es una imagen positiva. Y se llama a una acción decidida. Una frase de Jesús en una parábola, fuérzalos a entrar. La interpretan en el día 54 como una instrucción a ser diligentes. Espiritual y prácticamente. Sí, orar, visitar, llamar, buscar, para llenar la casa de Dios. Se reafirma la confianza en el poder intrínseco de la palabra de Dios, día 55, que no vuelve vacía. Animan a declararla positivamente. El seguimiento, esa consolidación, recibe bastante atención. Describen el perfil del consolidador, día 57. Usan a Ananías, quien ayudó a Pablo al principio, como ejemplo. ¿Y cómo es ese perfil? Pues debe tener comunión con Dios, osadía, esforzarse, operar en lo sobrenatural y tener fe en el potencial del nuevo creyente. Es exigente. Incluso dan consejos sobre cómo tratar a los que están casi convertidos, día 62. Aquellos que parecen cerca pero necesitan algo más profundo. Recomiendan paciencia y sabiduría. Y la perspectiva de lucha espiritual continúa incluso en esta etapa de seguimiento. Se insta a usar armas poderosas en Dios, oración, palabra ungida, para derribar fortalezas mentales y altivez, que impidan al nuevo creyente conocer a Dios. Día 65. Y se resalta el poder del testimonio personal, día 66, como el de la mujer samaritana. Contar lo que Dios hizo en tu vida. Y para cerrar el ciclo, el último día, el 71, conecta el fruto obtenido con la transformación personal del que participa. Ah, interesante. Usa el ejemplo de la pesca milagrosa, que provocó en Pedro una revelación más profunda, temor reverente, y lo llevó a su llamado y consagración. La idea es que el proceso de llevar fruto transforma también al obrero. Vemos entonces que el devocional traza una metodología muy estructurada. Sí, bastante. Es un ciclo que combina intensamente la preparación espiritual personal, actitud, oración, ayuno, unidad, pureza, con acciones concretas de alcance comunitario. Recoger peticiones, predicar, orar por necesidades, eventos masivos. Y un seguimiento sistemático, consolidación, discipulado. Parece un flujo claro: preparación, acción, consolidación, crecimiento personal y del movimiento. Exacto. Y usan constantemente ejemplos y parábolas bíblicas para ilustrar y justificar cada paso de este proceso. Es muy didáctico en ese sentido. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuál dirías que es el gran objetivo que persiguen estos textos? Bueno, claramente la salvación de las personas es central. Lo dicen desde el día 1. Hablan de que los nombres se vayan escribiendo en el cielo. Pero también se menciona mucho la expansión del reino de Dios, días 10-33. La restauración de familias, día 39. Glorificar a Dios a través del fruto, día 64. E incluso una transformación personal profunda en el proceso, como veíamos en el día 71. Hay un llamado a ser alguien diferente, a hacer historia para Dios, dice el día 42. Sí, parece un objetivo con dos caras, ¿no?
La transformación individual, salvación, crecimiento, restauración, y la transformación colectiva, expansión del reino, impactar ciudades y territorios. Se nota un fuerte sentido de misión. Y una gran urgencia, mucha urgencia, sí, que se basa, por un lado, en la compasión por el sufrimiento que perciben en el mundo, lo mencionan en los días 6 y 29, y por otro, en la convicción de tener un mandato divino para actuar. Con la autoridad y el poder que creen haber recibido. Exactamente. La palabra conquista en el título parece referirse precisamente a esta ganancia de almas y al establecimiento progresivo del reino de Dios en la tierra, tal como ellos lo entienden. Bien, ¿qué nos llevamos de todo esto? Hemos desglosado cómo este devocional específico, 71 días de conquista, articula la visión y la práctica de un movimiento llamado Invasión del Amor de Dios. Hemos visto que se apoya en principios como la unidad coordinada, una motivación interna basada en amor y compasión, Fundamental eso. la creencia y el ejercicio activo de un poder y autoridad espiritual que consideran delegados. Sí, muy marcado ese punto. Y una metodología bastante detallada que abarca oración intensa, evangelismo con demostración de poder y un seguimiento cercano a los nuevos conversos. Es un llamado a una participación muy activa y comprometida en lo que ven como una misión espiritual global y urgente. Ciertamente. El análisis nos deja viendo la profunda convicción y el altísimo nivel de compromiso que requiere esta particular visión del mundo espiritual. Llama la atención esa interconexión constante que proponen entre la disciplina espiritual personal, actitud, oración, pureza, la acción colectiva coordinada, unidad, simultaneidad, y la fe en una intervención sobrenatural directa y demostrable. Milagros, liberaciones, guía divina. Exacto. Define un enfoque muy específico de la fe y la práctica religiosa. Es un modelo que, según se desprende del propio texto, demanda una entrega total a esa misión de conquista espiritual. Sí, es muy demandante. Quizás algo sobre lo que podríamos dejar reflexionando es cómo esta perspectiva de confrontación de reinos y el énfasis tan fuerte en ejercer autoridad espiritual podría modelar una interacción de los participantes con su entorno social más amplio. Claro. Y con aquellos que no comparten su cosmovisión. ¿Cómo se traduce esa confrontación en el día a día? Exacto. Es una pregunta que queda abierta a partir de estos textos.